sábado, otra vez gracias. Ya tenemos a nuestro pastor en pantalla, lo estamos viendo. Pastor Gustavo. Feliz sábado. El Señor te bendiga. También saludamos a nuestra querida hermana María Lourdes. Que el Señor te bendiga, hermana, bienvenida. Sí. Amén, feliz sábado. Contigo. También a Josué, que es el mano derecha. Pastor Gustavo. Gracias, Josué. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Es que digo, voy a entrar antes por si acaso me ocurre como el otro día que no podía entrar. Sí, Y digo, voy a intentarlo antes a ver qué pasa. Sí, bueno, lo intenté de muchas maneras y no había forma. Nos alegra que hoy pudiste. La verdad Sí. Y tenerte entre nosotros. Bienvenida. Me ha gustado muchísimo escuchar el final de la escuela sabática, porque es así mismo como va a ocurrir. Exactamente. Hay una enseñanza muy valiosa y muy actual. Sí. Muy actual. Quiera el Señor que podamos crecer en conocimiento y en gracia para el Señor, porque los días son difíciles. Sí, así es. No vamos a robarle los minutos preciosos que el pastor Gustavo tiene, porque el tema, la tercera entrega, es un tema muy lindo. Nos prometió que nos iba a mostrar la similitud de Hechos, capítulo 21, la primera generación y sus dirigentes de cristianos y del pueblo de Dios, y la última generación del pueblo de Dios y sus dirigentes. Pastor Gustavo, muchas gracias otra vez, gracias por tu buena voluntad, por tu madrugada, gracias. Y bienvenido. También que el Señor te bendiga grandemente. Todo Amén. Bienvenido. Gracias. Invito, hermanos, a que tengamos una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo en que permites que estemos unidos como hermanos en torno a la palabra de Dios, con el propósito de estudiar a fondo sus símbolos, sus mensajes, y especialmente aquellos que son pertinentes para nuestros días, los días finales. Oh querido Dios, ilumina nuestras mentes, permite que estemos atentos para ver el significado profundo de estos símbolos y extraer lecciones de vida para cada uno de nosotros. Esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, quiero agradecer a todos los hermanos que están presentes y efectivamente continuar con el avance de este tema. Solamente que pediría, si bien los hermanos que ya estuvieron mirando tengan paciencia, para quizás los nuevos hermanos que van entrando, que hagamos un pequeño repaso de lo que estamos observando. ¿Sí? Entonces avanzar, como bien dijiste, Gerardo, a la similitud entre la primera generación y la última, según la profecía que Jesús nos legó en Mateo 24, o su equivalente de Lucas 21, pero especialmente la parte final de ambas generaciones, que es lo que más nos interesa. Una, no solamente similitud, yo diría, voy un paso más adelante, hermanos, que es desafiante, es la tipología. Cuando decimos tipología, allí estamos estableciendo un concepto muy serio, y es los paralelos intencionales que el Señor se propuso diseñar entre un modelo, el primer modelo, y el segundo. ¿Sí? De modo entonces que aquí no se trata de mera casualidad, aquí se trata de intencionalidad de parte del Señor. Para ello hay que escarbar, hurgar y ver efectivamente que hay tal similitud o paralelos, y especialmente intención también. Recordemos como ejemplo lo que se nos legó en cuanto al santuario. Esto fue lo que efectivamente salvó y dio vida al nuevo movimiento adventista después del millerismo. Cuando hay gente que... Yo recuerdo la lectura de un autor, para ilustrar esto, un autor católico, Aboín Pintó, en su libro crítico contra los adventistas, él dice, ¿por qué los adventistas no reconocen su error, como el que cometió William Miller, de haber puesto la fecha del 22 de octubre de 1844? En verdad, no fue él, fue uno de sus seguidores, y Miller se resistió casi hasta el final para aceptar esa fecha. Él no quería poner fecha, fue muy honesto con su conciencia, apenas dio el año nada más, el año 2300, según decía él, ¿no? Hasta que, hermano, incluso Aboín Pintó dijo, el error de los adventistas posteriores a los milleristas es que edifican sobre los escombros. Noten, tremendo concepto, ¿no?
de rumbo y sobre ello ellos construyen su teología adventista, ignorando absolutamente, hermanos, que esto ya estaba planeado por Dios, profetizado, como lo leemos en Apocalipsis 10, allí el significado del chasco, es tremendo, hermano, una historia preciosísima para estudiar y conocer, de modo que los adventistas en sus comienzos, cuando estudiaban, lo hacían, digamos, en forma empírica, paso por paso, ¿sí? Ignorando que estaban siguiendo el camino de Dios tal como el Señor lo había diseñado. Y cuando descubren la verdad del santuario celestial, a través de la tipología, esto fue lo más asombroso, y eso, como dije en la vez anterior, habían llegado a la fecha del 22 de octubre de 1844 a través del modelo tipológico. Era estudiar a través del significado del día de expiación en el Antiguo Testamento, según Levítico 16, pero especialmente capítulo 23, la fecha, séptimo mes, décimo día, y el autor, Samuel Snow, él dijo, así también hay que aplicarlo ahora. Y miró la fecha y llegó al 22 de octubre. Pero hermanos, el valor de ese estudio, lamentablemente, se desvió por el mal concepto del santuario que esa gente tenía. En nuestros días, mi opinión, hermanos, es la siguiente. Si Dios levantó el movimiento adventista mediante la tipología, lo va a terminar mediante la tipología también. Y es justamente este símbolo del ángel de la piedra asombroso, que estudiado en forma tipológica, a ver, lo rastreamos por dónde viene este símbolo, que ha sido ignorado y ahora lo estamos descubriendo, para escarbar más a fondo con las herramientas que la misma Biblia puede proveer. Así que este va a ser el estudio que hoy tenemos, seguimos avanzando reunión tras reunión, y entonces lo que vamos a hacer para arrancar, hermanos, es otra vez iniciar con el texto clave que es Apocalipsis 18, versículos 21 al 24, que leemos a continuación. Recordemos las características, está puesto en los mismos días finales. No estamos leyendo un texto fuera de contexto, digamos, un símbolo que apareció allí en algún libro perdido de Abdías. No, es directamente en Apocalipsis 18. Ahí estaba, desde siempre estuvo allí. Y ahora nos cabe a nosotros estudiarlo. Leemos entonces capítulo 18, versículo 21 en adelante, que dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Con respecto al tema de la gran piedra de molino, hermanos, yo quiero usar ese concepto, aprecio a mi hermano Gerardo, fue el que me insistió con esto, porque yo antes decía la piedra, el ángel de la piedra, no, es el ángel de la piedra de molino, o sea, él carga una piedra de molino. Y esto es basado en Marcos capítulo 9, versículo 42. Allí nos da el significado de lo que es la piedra de molino. Es la sentencia que Jesús lanza contra los que buscan confundir. Miren el texto. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Así pasará con Babilonia, que se hunda por tanta confusión que trajo al planeta. Bien, seguimos con Apocalipsis 18, 22 ahora, que dice, y voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Hasta acá ya miramos dos antecedentes. Recuerden que una manera de estudiar los símbolos es hurgar en los antecedentes. ¿Cómo fue construido el símbolo? Y allí hay más material. Por algo Dios escogió, digamos, armar el símbolo en la forma en cómo lo hizo, es extrayéndolo de los mensajes del Antiguo Testamento. Y en este caso fueron dos, los dos primeros. Aquí lo tenemos en imagen. Uno es Seraías, principal camarero del rey Sedequías, que en el capítulo 51, versículo 59 de Jeremías, allí aparece este señor, camarero del rey, con una orden de parte de Jeremías, que leemos a continuación. Reitero, hermanos, esto es un repaso, especialmente para los hermanos que van entrando nuevos, y a la vez afirmamos para quienes ya lo escucharon antes, ¿no? Así se nos queda bien grabada la verdad de que este es un símbolo basado en antecedentes del Antiguo Testamento, que son 4. Ahora vemos el primero, que dice así, Jeremías 51, versículo 59, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías. Como detalle adicional, acordémonos que este Seraías es hermano carnal de Baruch.
que era el escriba, el escribiente, un joven que le escribía a Jeremías. Cuando iban con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, esto equivale al año 595-594 a.C., ya que Sedequías comenzó a gobernar en el año 597 a.C. Y dice el texto, y era Seraías el principal camarero. Bien, Jeremías lo aborda y le dice, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, mayormente condensado en los capítulos 50 y 51 de Jeremías. Ahí podemos ver esos ayes, esas calamidades que iban a venir sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y esta era la visión. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer estas maldiciones, estos ayes, así como el ángel de la piedra tiene que pronunciar ayes, en este caso eran leerlos en un libro preparado para ello. Le atarás una piedra, noten este detalle, donde viene el paralelo con el ángel de la piedra. Le atarás una piedra y lo echarás en medio del río Éufrates, y dirás las palabras que también dice el ángel de la piedra. Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Así pues tenemos el primer antecedente, y como detalle adicional interesante, esta sentencia se produjo 55 años antes de que llegue a ser efectiva. Esto es típico de los antecedentes. Ellos pronuncian mensajes antes de que ocurran los hechos, eso es natural, pero lo interesante es que se producen durante un tiempo de paz, prosperidad, y que nadie avisora, nadie prevé semejante calamidad. Así que, hermanos, es un detalle muy importante para que recordemos por dónde va a caminar el ángel de la piedra. Tiene que predicar un mensaje en medio de supuesto tiempo de prosperidad, según dicen los enemigos, las élites, aquellos que manejan Babilonia. Aquí vamos para arriba con la Agenda 2030, de esto se soluciona todo. No tendrás nada y serás feliz, una frase característica de ellos, ¿no? Entonces, acordémonos de este caso de Seraías que pasó con lo mismo. Además, la profecía bíblica que ya lo decía, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto le pasó a Babilonia 55 años después de la lectura de Seraías. Si fue en el año 595 a.C., en el 539, pues allí terminó Babilonia con la invasión de los persas. El segundo antecedente, ahí lo miramos en pantalla, es el mismo profeta Jeremías, cuando endecha sobre Jerusalén en el capítulo 25, 19 años antes de la caída de Jerusalén. En este caso, el objetivo será Jerusalén. Esta es la ciudad a ser destruida. Y entonces Dios pronuncia las maldiciones, las calamidades que van a acontecer, en este caso, 19 años antes. En el capítulo 25, versículo 1 en adelante, ahí se nos cuenta. También aparece en el capítulo 29 la sentencia de los 70 años de cautiverio. Pero leamos capítulo 25, versículo 1 en adelante, muy posiblemente unas semanas o meses antes de la invasión de Nabucodonosor, cuando tomó cautivo a Daniel. El texto dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este es el año de la invasión, el 1 de Nabucodonosor, cuando invade a Jerusalén. Y entonces se le llama el 4 de Joacim. En Daniel, capítulo 1:1, se dice el 3 de Joacim. Es otro tema de estudio y de discusión, si fue el 4 o el 3. Pero esto depende del tipo de calendario que ambos estaban usando. En el caso de Jeremías, estaba usando, recuerden, antiguamente había dos tipos de calendario, que esto ocurrió también para el caso de William Miller, cuando él usó un calendario, el calendario religioso, que es el calendario que está usando Jeremías. Esto va desde marzo, abril en adelante, por un año. Mientras que el calendario civil es otro calendario judío que va 6 meses más tarde. Esto va de septiembre a octubre por un año. Y William Miller había usado un primer calendario judío, el calendario religioso, en lugar de usar el calendario civil, o calendario caraíta también se le llama.
Y ese calendario era el que tenía valor, que empezaba de septiembre a octubre el año 2300, esto es 1843 a 1844, de septiembre a octubre. Ese fue el cálculo del calendario civil. Bueno, ese fue el calendario que usó Daniel, el civil. Por eso dice tercer año, mientras que en Joacim, 6 meses atrás, habla del cuarto año. Bien, un detalle técnico, hermanos, que les cuento para que amemos también a Daniel en medio de los problemas, porque Daniel es un detalle que agrego, hermanos. Ustedes van a disculpar, por ahí agrego detalles solamente para aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios. Daniel es un libro muy criticado, tanto que hay un autor que publicó Daniel en el foso de los críticos, no en el foso de los leones, en el foso de los críticos, por los supuestos errores y contradicciones y cosas por el estilo. Y este es uno, Daniel 1:1. O es el tercer año, como dice Daniel, o es el cuarto año, como dice Jeremías. Y esto es problema de calendario que se usó, o uno u otro, que es lo que estamos explicando. Entonces, hermanos, volvemos a Jeremías capítulo 25, versículo 1, que leíamos recién, en el cuarto año de Joacim, primero de Nabucodonosor, ahí lo tenemos, cuando pronuncia las palabras. O sea, 19 años antes de la caída de Jerusalén en el 586. Esto fue en el año 605 antes de Cristo. Bien, ¿cuáles son las palabras que da Jeremías? Versículo 2, capítulo 25, versículo 2. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, o sea, del año 628. Le restamos 23 años, llegamos a 605. Ha venido a mí palabra de Jehová, he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Y agrego, hermano, quiero comentar, hay cosas que son valiosas para retener, relacionadas con el ángel de la piedra. Fíjense, Jeremías será el ángel de la piedra en los días de la caída de Jerusalén, como fue el profeta Enoc, el ángel de la piedra, o sea, el ángel amonestador, el ángel que profetiza calamidad. Con eso queremos significar el ángel de la piedra de molino. Viene a traer un mensaje de calamidad, de advertencia. Si alguien quiere decir terrorista, dígalo como lo quiera. Es Dios el que está enviando mensajes de salvación a sus hijos para que se arrepientan y eviten el castigo. En el caso de Jeremías, noten las palabras que él está diciendo. Dios permanentemente ha enviado siervos. En el caso de nuestro planeta, hermanos, Dios permanentemente ha enviado sus mensajes por medio de la radio, los evangelistas, pastores, hermanos, instructores bíblicos, aquí y allá, hasta que finalmente da el último mensaje. Y su último mensaje, recordemos, será el fuerte pregón. Ese es el último mensaje de amonestación al planeta. Pero este fuerte pregón es precedido, y ahí está la parte llamativa, por este símbolo que estamos descubriendo, que es el ángel de la piedra de molino, que tiene las mismas características del fuerte pregón, solamente que el fuerte pregón será un poder que Dios envía desde el cielo a los sellados. Habrán sido sellados ya por sus decisiones que habrán tomado con respecto a la marca de la bestia. El pueblo de Dios que venía obedeciendo al Señor y tomó la final decisión de no aceptar la marca de la bestia y definirse por el sello de Dios, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces el Señor allí los sella, y poco después, de paso ahí menciona la hermana White, viene el zarandeo. El zarandeo se produce ya prácticamente después del sellamiento, y luego entonces el descenso de la lluvia tardía y que le acompaña el fuerte pregón. Hay un poder del cielo que impele a los hermanos a que digan las cosas que hay que decir. Pero aquí que aparece este símbolo del ángel de la piedra, y lógicamente va en la misma línea que el fuerte pregón, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuándo ocurre esto? ¿Ocurre antes, durante, después del fuerte pregón? Esa es la pregunta que nos podemos hacer lícitamente, y habrá diferentes propuestas. Lógicamente, este servidor que estudia el tema, yo les traeré lo que yo entiendo, todas las herramientas que provee el símbolo en todo sentido, para que nosotros sepamos por dónde estamos caminando. Pero lo que importa es que este símbolo lleva consigo la amonestación de Dios para el planeta. Y hermanos, tenemos que asumir ese compromiso nosotros también. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que nos
sumemos, que nos encolumnemos detrás de este símbolo para representar la voz amonestadora de Dios contra Babilonia, a través de una conducta recta, santificada, obediente. Allí confesamos nuestros pecados. Las luchas que tenemos cada uno de nosotros, hermanos, todos estamos en el mismo bote. Y por lo tanto no hay que ceder, no hay que desanimarse, sino animarnos en todo caso si hay problemas, animarnos mutuamente, orar mucho, orar por los pecados ajenos, por los propios, para que Dios vaya santificándonos uno a uno, día a día, hasta que este mensaje vaya creciendo y se convierta luego en el fuerte pregón con el cual culmina la amonestación final de Dios. Entonces, Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Comentaste hace un momento sobre el sellamiento que Sí. vendría al pueblo de Dios, de la última generación, y que Sí. eso impulsaría la predicación ya del cuarto ángel, Sí. ¿no? Sí. Siempre lo he creído así. Sin embargo, anoche, cuando nosotros recibimos el sábado, hemos leído un capítulo de la hermana Huay, Historia de la Redención, lo tengo acá conmigo, capítulo 59, que se llama El fin del tiempo de prueba. Sí. La hermana Huay menciona en esto, no lo había notado antes, pero puntualmente lo que acaba de decir, que será un motivo de estudio para otra oportunidad, que el último ángel que llega al cielo, con tintero de escribano, que había sellado a su pueblo y numerado, se presenta delante de Jesús diciéndole, he cumplido la tarea que tenía que hacer. Y Jesús arroja el incensario en el lugar santísimo y pronuncia, obviamente, la sentencia, el que es limpio sea limpio, el que es sucio sea sucio, etc. O sea que el sellamiento es aparentemente inmediatamente antes del fin de la gracia, y ella menciona antes de ese evento, en el comienzo mismo del capítulo 59 de la redención, que ya el fuerte pregón ha descendido, que la obra del fuerte pregón ya había sido hecha, que todo el mundo había sido advertido, y que después de todo eso viene el ángel y sella. O sea, hay una diferencia de eventos en la línea del tiempo. Te lo comento porque sería interesante para otra oportunidad poder estudiar esa parte. Tal vez hago una breve acotación que podría formar parte del estudio, como tú bien dices, Gerardo, y es que no hay contradicción si entendemos que el sellamiento comienza, eso la hermana White también menciona, que la marca de la bestia no está todavía, sino cuando la gente decida, cuando esté la marca imponiéndose, ahí la gente va a tomar sus decisiones. Y la marca se les pone a cada cual, ¿no? Aquellos que mal deciden. Con el sello va a pasar algo similar, pero el sello va a ser progresivo. Al punto que, acordémonos de Apocalipsis 18, 4, 5, cuando dice, salid de ella, pueblo mío. Y esa gente, incluso dice, para que no recibáis parte de sus plagas. Esa gente significa que estarán siendo sellados a último momento. Y esa gente que a último momento, hijos de Babilonia, y esto significa entonces, por lo tanto, hermanos católicos, evangélicos, ateos, en fin, cuánta gente del mundo, pero que oyen a último momento el mensaje y lo aceptan de corazón, Dios les da el sello para formar parte de los 144.000. Y entonces esa gente son protegidos para que no les caiga la plaga, porque tienen un sello protector, ¿no? Así que, en ese sentido, como bien estás diciendo del ángel que llega al final del sellamiento y le expresa a Jesús esas palabras, eso aparece en primeros escritos también, ese relato, creo que eso muestra que el sello va a ir dándose en forma progresiva. Estarán los primeros, los que han sido sellados al comienzo, que son los predicadores, y luego se va sumando toda la gente que va siendo ganada, que van aceptando el mensaje y van siendo sellados para que no sufran las consecuencias de las plagas. Pero como bien dice Gerardo, es tema para otro estudio. Sí, perfecto, está muy bonito, muy bonito. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con este tema de Jeremías capítulo 25. Vamos ahora a pasarnos al versículo 4 en adelante, después que Jeremías menciona que había estado predicando 23 años desde los días del papá de Joacim, que es el rey de ese tiempo, Josías. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar.
cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Notemos, hermano, este detalle. Se le puede hacer enojar a Dios con lo que hacemos con nuestras manos. Así que cuidémonos mucho de lo que hacemos con nuestras manos también. Una pequeña acotación. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que venía de la zona norte con relación a Palestina, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra todos sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y notemos aquí, hermanos, este es el detalle por el cual Jeremías, capítulo 25, esta porción, se establece como antecedente para el ángel de la piedra. Pronuncia las palabras que el ángel de la piedra recoge después. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así pues, estamos mirando el segundo antecedente. Ya miramos el tercero también, que es Jonás. Y el paralelo que hay con Jonás es en relación a Apocalipsis 18, 23 y Nahum, capítulo 3, versículo 4, acerca de las hechicerías de Babilonia, maestra de hechizos, con lo cual embruja a todas las naciones, y que hacía falta un predicador que la amoneste. Notemos en Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, voz de esposo y esposa no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así habla de Babilonia. Y así se expresa Dios de Nínive. En Nahum capítulo 3, versículo, vamos a leer versículo 1, 2, 3, 4 para ver el contexto de Nínive. Podemos leer todo el capítulo y todo el libro de Nahum también, ¿no? Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto o parado, y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Un calco, pero exacto, de lo que se representa a Babilonia después. Ella, llena de fornicaciones, con el vino de su fornicación, entontece a todas las naciones, a sus reyes, y además que es una hechicera. Y contra ella va un predicador, que es Jonás, que la amonesta, diciéndole que tiene que ser destruido. Pero allí Nínive felizmente se arrepintió y Dios pospuso el castigo. Y el cuarto antecedente, hermanos, es el que vamos a estudiar ahora, es el extraño personaje de frenética endecha, le llama la hermana White en el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, texto que ya vamos a leer oportunamente, ¿no? Y Josefo, que es el que describe este hecho, y Elena White va a tomar citas de Josefo, aún en el primer capítulo del conflicto, ella cita el libro de Milman, historiador judío, y entonces Milman es el que recoge esa cita, así literales, tales como Josefo las escribió. Y allí Josefo le da el nombre, Yeshua, o Jesús, Ben, significa hijo, Hananiah, Jesús hijo de Ananías, y los ayes que él produjo sobre Jerusalén durante 7 años, 5 meses agrega Josefo, ¿no? La hermana Juan dice 7 años, del año 62, octubre, hasta 70, marzo, que fue cuando ya entra Tito en escena y comienza a destruir a Jerusalén, que le lleva varios meses a hacer una masacre increíble que hizo allá, ¿no? Entonces, hermanos, para entender este tema de Yeshua ben Hananiah, aquí viene otro detalle interesante, y es que él forma parte de una historia mayor. Es la historia de Mateo 24, las señales que Jesús había predicho que ocurrirían durante
el primer siglo, señales previas a la caída de Jerusalén, y luego las señales que se producirían en los últimos días previas al equivalente de la caída de Jerusalén, esto es, la caída del planeta, el fin del mundo. ¿Sí? Y las citas de Ellen White van en esa línea, más o menos en el deseado, citas que ya vamos a leer oportunamente también para ver los paralelos, cuando ella hace el estudio, la descripción del sermón de Mateo 24. Muy bonito allí, más otras citas adicionales también. Entonces, para esto, hermanos, quiero invitarles a que miremos estas diapositivas que preparé acerca de paralelos y segundo cumplimiento o nuevos cumplimientos de la gran profecía de las señales y calamidades de Jerusalén. Vamos a mirar ahora, les digo un comienzo, tal vez, si me ayudas, Josué, para poner esa diapositiva. Vamos a poner la continuación para empezar a mirar esta diapositiva de paralelos. ¿Qué paralelos? ¿Ese? No, es el otro. A continuación, ya las estoy preparando, las tenemos preparadas ya para pasarlas. Sí, pero creo que otra. Esa, ¿no? ¿Me estás oyendo, Josué? Gerardo. Sí, pastor, perfectamente. Ok. Entonces, ya estamos preparando acá esta diapositiva que quiero compartirlas. Se va a basar en un estudio sobre Mateo 24, particularmente Lucas 21, que es el equivalente, ¿no? Lo que sí te quería pedir, por favor, que si estás todavía en la introducción, porque el tiempo se nos va, así que entremos de lleno en la tercera parte. ¿Es posible? Sí, sí, sí. Estas diapositivas están preparadas para hacerlas rápidas y llegar a la parte que nos interesa. Sí. Amén. Gracias, hermano. Ok. Creo que se puede ver ahí. Perfectamente. Paralelos y doble cumplimiento en la profecía, la mayor profecía de señales. Entre la primera generación, como se ve arriba, y la última generación, nosotros, en nuestros días, ¿no? Como miramos acá. Yo le quiero solamente traer esto a colación, hermanos, por una cita de la hermana White y una frase que se hizo famosa también. Aquí tenemos el campo de concentración de Auschwitz, una desgracia humana. Ustedes conocen bien la historia, pero allí adentro hay una frase que es la que reproduzco a continuación. Quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Ahí está el señor que dijo esa frase, ¿no? La hermana White lo dice de otra manera, pero es lo mismo. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas 2.16. O sea, si no conocemos el pasado, lo vamos a reproducir, lo vamos a repetir. Eso es lo que pasa con la historia apostólica. Por eso me interesa que conozcamos el desenlace de la Iglesia Apostólica. ¿Qué le pasó en los últimos días? Como tú bien dices, Gerardo, el encuentro entre Jacobo y Pablo en Hechos 21. Es un fenómeno psicológico que se está reproduciendo en nuestros días también. Otra vez la frase, quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Aparece adentro de ese complejo de Auschwitz como recordatorio de la calamidad de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aquí, otra vez, los líderes de la primera iglesia y los líderes de la última iglesia, y un mensaje que lo vamos a eliminar, o sea, a obviar por amor al tiempo. Este tema ya lo estudiamos, hermanos, ya lo conocemos, solamente es para hermanos que lo están mirando la primera vez, que lo sepan, y especialmente un estudio de la tipología, es un estudio serio, para no andar diciendo tonterías o cosas disparatadas, ¿sí? Así que por ahí, si a alguien le interesa recibir la diapositiva, con gusto se la puede enviar. También, todo esto lo miramos en la reunión anterior. Y especialmente este detalle sí quiero remarcarlo, y es que ya señalé cómo fue construida la ciudad Evita Perón en Argentina, en base a una maqueta que reflejaba la cabeza de de la señora Eva Perón. Así también la historia de los adventistas. El desenlace se produce según la maqueta del primer siglo.
Y entonces es tan importante conocer por dónde estamos yendo aquellos que son líderes, los que son pueblo, y Jesús cómo profetizó, especialmente en Apocalipsis, con el ángel de la piedra, para que sepamos qué puede pasar. Y aquí, hermanos, esto sí me gustaría reproducir, que es el discurso de doble cumplimiento de Lucas 21. Recordemos, por doble cumplimiento, esto es bíblico, según Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor envía mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, fueron 7 iglesias literales. Y cada carta se cumplió en cada una de ellas. Pero tiene otro cumplimiento. Y es a lo largo de los siglos, el mensaje se reproduce por generaciones. Y esto ya lo sabemos también. Excepto tiempo. Cuando hay hermanos que predican doble cumplimiento, considerando el tiempo, por ejemplo, los 1260 días, años del pasado, que se reproducen nuevamente como 1260 días literales, eso no está autorizado y hay un juramento solemne contra ello en Apocalipsis 10. Entonces, hermanos, voy a solamente repasar estos, leerlos. No vamos a analizarlos, lógicamente, pero están los textos de Lucas 21, del 5 al 24, lo que Jesús profetizó que pasaría antes de la destrucción de Jerusalén. Podemos leerlo en los versículos 20 en adelante, ¿no? Cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, los que en medio de ella, váyanse, los que estén en los campos, no entren en ella, etc. Y al final, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto es lo que Jesús profetizó. E incluso, 2 versículos después, él agrega 25 y 26 señales posteriores a la caída de Jerusalén, y entonces el 27, la segunda venida. Con esto muestra el interés, el impacto que quería darle a estos primeros versículos, del 5 al 24, como maqueta para la caída de Jerusalén y como profecía para el fin del mundo, o sea, nuestros días por delante. También le he llamado a esto puertas afuera, puertas adentro, puertas de escape, puerta derribada, para que se entienda después el paralelo con el primer siglo y nuestra época también. Entonces, hermanos, aquí es donde quiero mostrar, como dice el título, paralelos en el mutuo desenlace entre la Iglesia Apostólica de Jerusalén versus la Iglesia moderna de la Odisea. No solamente con los adventistas, esto se aplica a todas las iglesias cristianas, a todas, que se precian de ser descendientes de la Iglesia Apostólica. Es muy interesante porque, hermanos, este mensaje busca ser universal. O sea, no solamente para los adventistas, es para todos aquellos que fueron leales desde un comienzo y van aflojando la guardia en los días finales. A ver, miremos. Vamos a ver los paralelos. Vamos a arrancar con las cosas que son conocidas. El fin de Jerusalén, su época, esto ocurre en el año 70, Lucas 21-24 lo hemos leído, y lo mismo también con nuestra época, con citas de Elena White, como allí estoy poniendo, citas que se leerán oportunamente. Antes de eso, yo iré en sentido inverso. El Señor ya había establecido un cerco, Él reveló el cerco de la invasión de los ejércitos romanos por Sestio Galo. 4 años antes se produce eso. Eso está en Lucas 21, 20 al 23. De igual manera, habría también un cerco previo al fin del mundo, que es la última gran señal salvadora, y curiosamente aparece otro cerco adicional que Josefo reveló, no lo sabíamos, que también producido por Sestio Galo, y que también, curiosamente, tiene cumplimiento en nuestros días. Así que vamos a ver si alcanzamos para hablar de ese segundo cerco también. Y entonces, aquí, hermanos, algo que precedió al cerco de Sestio Galo fue ese giro inesperado, donde se produjo un zarandeo y también testificación. Esto va desde el año 62 en adelante. El zarandeo se produce por la muerte del líder de la iglesia, Jacobo, hermanastro mayor de Jesús. Él muere en el primer semestre de ese año, y en el segundo entra en escena este nuevo personaje que es el que va a tomar el liderazgo del mensaje escatológico que la iglesia debía haber producido, según Mateo 23. Los mismos ayes que Jesús dio a los escribas y fariseos y que Jerusalén caería, no lo hizo la iglesia apostólica, lo va a hacer este extraño personaje de frenética endecha, como llama Elena White. Y entonces, este giro, hermanos,
aparece, y ahí viene entonces la novedad del estudio, aparece revelado a través del símbolo del ángel de la piedra. Por eso, hermanos, es la importancia de este estudio, es saber que Dios ya lo tenía, como quien dice, revelado, preparado, y que nos toca a nosotros analizarlo, estudiarlo. Previo a este giro, se habían producido profecías en el primer siglo, pero que los apóstoles, o Jacobo en particular, no muestra una actitud de cambio a la altura de esos cumplimientos, como si se sorprende Josefo, el autor, de que comente esas señales. A ver, lo digo en otras palabras. Durante el primer siglo, y particularmente en la parte final de Jerusalén, esto es la década del 60, aparecen señales que Josefo escribe en su libro. La hermana White lo recoge en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo primero, antes de que hable del extraño personaje. Ella escribe, y eran señales que confundían a la gente. Había quienes decían, estos son señales venturosas, y otros que decían, no, son señales de desgracia, se nos viene el fin. Y la Iglesia Apostólica, o sea, su liderazgo especialmente, preocupado por el statu quo. En los mismos términos, hermanos, hoy se están cumpliendo profecías, pero hay quienes dicen, hermanos, son los escandalosos los que están hablando de estas cosas, los conspiranoicos, los alarmistas, y no están viendo los cumplimientos. Hermanos, no puedo menos que pasar a leer esa cita de Elena White. Voy a invitar a que la podamos mirar. Está en el Conflicto de los Siglos. Quizás vamos a leerla. Es en el primer capítulo, allí donde se habla del personaje, del extraño personaje de Frenética Endecha. El párrafo anterior es la que Elena White cuenta de esas señales que se estaban produciendo en la década del 60, antes de la caída de Jerusalén, y que Josefo es el que da detalles, cuando cuenta que había gente que se escandalizaba y otros que estaban felices. Miren acá, hermanos, ahí tenemos la cita, la podemos leer juntos, del Conflicto de los Siglos. Y noten, ella recoge de Milman, Historia de los Judíos, libro 3, ahí aparece esa historia, ¿no? Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Entonces la pregunta que me hago yo, para el presidente de la iglesia de aquellos días, Josefo, que en el año 58, en el encuentro con Pablo, según Hechos 21, reveló otras cosas, no una preocupación de los eventos finales, sino mantener buena relación con el ambiente donde él se movía. Ya voy a contar un poco después por qué. Luego cuando me toque hablar de Jacobo, les cuento, hermanos, que hablé con un hermano de Portugal, no le gustó, porque él es un ardiente defensor de Jacobo. Y lógicamente, yo aprecio mucho el liderazgo de este hombre, hermanastro mayor de Jesús. Cuando era joven, pues Jesús lo eligió como líder. De hecho, se le apareció personalmente a él, según cuenta 1 Corintios 15 en los primeros versículos. E incluso luego se le aparece a los 12, y uno infiere que es para indicarles a los 12 quién iba a ser el líder. Y hasta ese momento el líder carismático era Pedro, era el que, como carisma que él tenía, ¿no? Tenía un talento, en fin, un liderazgo natural. Pero Jesús quiso que fuera Jacobo. Pero al final de los días, hermanos, el versículo anterior también. Pero eso es 1 Corintios capítulo 15, es otro tema para estudiar cuando estudiemos a fondo a Jacobo, ¿sí? Pero vamos a la cita ahora de Elena White, de esas señales precursoras, síntomas de la destrucción que se venía. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, ¡salgamos de aquí! Señales que se estaban produciendo en la década del 60. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa, y Josefo agrega que cuando se produjo eso, la sociedad judía se dividió. Había quienes creían que era signo de ventura, de bendición que haya pasado esto, y había otros, y él dice, eran los doctos que creían lo contrario. Esto es signo de calamidad que se nos viene. Y hermanos,
Eso estaba pasando allá en la sociedad secular de Judá, de Jerusalén. Pero ¿qué pasaba con nuestra iglesia apostólica? Y alguien dice, pastor, pero solamente tenemos la revelación de Hechos nada más. Es cierto, pero la revelación de Hechos muestra que el Sanedrín tenía ojeriza contra un líder que 2 veces intentó matarlo. La ojeriza fue contra Pablo, no contra Jacobo. Jacobo, siendo el presidente, podría haber sido el objeto del odio del Sanedrín si hubiera mantenido la predicación como debió haber sido de un comienzo, una predicación poderosa, exaltando a Cristo y especialmente el fin, que nadie quiere escuchar. El judío que oye del fin, por eso le hicieron daño a Esteban. Hechos capítulo 6 y capítulo 7. El argumento es, si uno lee el texto, es que este hombre habla contra este lugar, contra este santo lugar. Y si alguien habla contra Jerusalén, pues merece la muerte. Ahí miramos el texto, ¿no? Hechos 6:14. Esto fue en el año 34, calculen ustedes, 24 años antes del encuentro entre Jacobo y Pablo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. No, eso merece la muerte. Y lo mismo en Hechos 24, cuando Tértulo, esto fue en el año 60, él representando al Sanedrín, habla a Festo contra Pablo y también lo señala como el autor de esta secta y que habla contra este lugar. Y Festo estaba escuchando el argumento. Ahí tenemos el texto de Tértulo, ¿sí? Entonces, todo esto nos muestra que el Sanedrín, insisto, tenía ojeriza contra Pablo, pero no contra Jacobo. Eso es para, insisto, vamos a estudiarlo más a fondo con los textos, solamente los cuento así en voz alta para que vayamos viendo el argumento, que es lo que importa en este momento, es como ver el mapa. Bueno, así como en el primer siglo, las señales que se estaban produciendo no causaban impacto, excepto a Pablo. Pablo ya venía hablando de la caída de Jerusalén. Eso aparece en Romanos capítulo 2 y en Gálatas, libros que fueron escritos antes del encuentro con Jacobo. Eso lo dice el comentario bíblico. Por lo tanto, hermanos, allí en el encuentro, texto que ya vamos a leer, Hechos 21, lo vamos a analizar, incluso con imágenes para ver el espíritu de Pablo, realmente lleno del Espíritu Santo. Así llega a Jerusalén. Y el espíritu de Jacobo, en fin, un gran hombre de Dios, pero que en los días finales, hermanos, si ya el liderazgo por la edad o por lo que fuera ya está siendo decadente o deficiente, hay que dar paso a otro que es el que va a conducir la recta final, y en este caso, hermanos, a la iglesia apostólica, antes del final total de Jerusalén. Había que salvar gente. Y bueno, para ello Dios hizo aparecer este extraño personaje, como ocurre hoy con su antitípico contraste, el modelo antitípico que es el ángel de la piedra. Bien, hermanos, ustedes miren acá los paralelos, profecías escatológicas, ¿cuáles cumplimientos? En el primer siglo, hoy lo mismo, profecías escatológicas y algunos que dicen, ¿cuál cumplimiento? Y entonces ahora les quiero mostrar, hermanos, los paralelos para completar el cuadro. El primero, esto es 2 cosmovisiones confrontadas, la bíblica o la situacional, según Hechos 21. En Apocalipsis 2:4 se nos dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuando decimos bíblica o situacional, acordémonos, o es Pablo o Jacobo, 2 enfoques opuestos, ¿sí? Bueno, en nuestros días nos está pasando algo similar. Tenemos 2 cosmovisiones. Y esto, hermanos, ya les cuento el argumento de la diapositiva, pero esto necesitamos leerlo, los textos y demás, pero el argumento se los quiero contar. Es que a partir del conflicto de la ordenación de la mujer al pastorado, ahí quedó bien claro que en el adventismo tenemos 2 cosmovisiones confrontadas. Especialmente cuando empezó este problema y se zanjó en el año 2015. Se tomó un voto mundial contra la ordenación de la mujer al pastorado, que uno aprecia a las hermanas. Aquí no se trata de, como acá dicen en este país, de un machismo mexicano, machismo patriarcal, incluso pastores nuestros que andan diciendo esa onda. No, acá se trata de lo que Dios legó como rol a cada uno, al hombre y a la mujer, tanto en el hogar, y la extensión de los hogares será la iglesia. La iglesia está conformada por familias, por hogares. Y lo que se practica en el hogar, el liderazgo que Dios puso en el hogar,
luego se traslada a la iglesia también. Sin embargo, esto fue confrontado y hasta el día de hoy siguen los problemas con este tema. Así que con eso quiero decir, hermanos, que los paralelos ya nos va a ir siendo claro entre esas dos visiones, la bíblica o la situacional. Pero más todavía, no solamente la cosmovisión, sino el mensaje que produce esa cosmovisión. Un mensaje que son dos mensajes opuestos, excluyentes. O un mensaje como el de Pablo, o un mensaje como el de los judíos, y que Jacobo, hermanos, ahí es donde viene el punto. Si alguien dice, pastor, usted le da muy duro a Jacobo. Yo tenía un buen concepto de este líder, pero con lo que usted está contando, y ahora pienso diferente. No, hermano, no se trata de aquí que uno va a criticar. En todo caso, criticamos a los muertos. Suelo decir eso, no critiquemos a los vivos. Dejemos a los vivos tranquilos, busquemos modelos bíblicos de gente que ya falleció. Por ejemplo, Sansón. Sansón ya fue aprobado en el juicio investigador del cielo, pero está en el texto bíblico para que allí saquemos lecciones para los jóvenes que no cometan los errores que Sansón cometió. O David, lo mismo, ¿sí? Con el caso de Jacobo, lo que importa es describir su conducta. Algo pasó y eso queremos mirar. Y el mensaje que él va a producir, Jacobo, contra el de Pablo. Lo mismo también en nuestros días. Ahí tenemos Lucas 18:8 para ilustrar qué puede pasar en los últimos días, más las citas de Elena White. Un mensaje, y aquí yo tengo que poner una palabra, es un neologismo, por el cual quiero sintetizar en una sola palabra todo lo que ellos contienen. O un mensaje que devalúa las cosas, o un mensaje que preserva las cosas. Hay quienes quieren preservar las cosas, al estilo judío, preservar el santuario, el lugar, las prácticas, las costumbres, el sacerdocio, etc. Y otro que lo va devaluando, como hacía Pablo. El judío circuncidado no es nada si viola la ley comparado al gentil incircunciso que la guarda. Esto está en Romanos capítulo 2, los últimos versículos. Bueno, en nuestros días está pasando este fenómeno. Hay quienes quieren preservar la música secular en la iglesia adventista. No, hermano, todo va cayendo, todo. Se va devaluando, ¿sí? Así que esto es para tomarlo en cuenta. Y como consecuencia de ello, tenemos este problema serio. El liderazgo decadente ante los eventos finales. Esto va del año 58 al 62 de la era cristiana. Y Hechos 20, ahí se va a estudiar algunos textos. Ahí están los textos que van a ser nuestra base de estudio, ¿no? Más la cita de Josefa. Y lo mismo en nuestros días, un liderazgo decadente ante los eventos finales. Yo dejo, hermanos, ahí un ratito para que lo podamos repasar, ¿sí? Leerlo entre todos nosotros. Y algunas citas de Elena White ilustrativas para establecer los paralelos tipológicos, ¿no? Dos cosmovisiones confrontadas en ambos casos, dos mensajes que se excluyen en ambos casos, liderazgo decadente ante los eventos finales en ambos casos, profecías escatológicas. ¿Dónde están esos cumplimientos? En ambos casos, giro inesperado que produce zarandeo y testificación. Ahora sí hay que hablar las cosas que hay que hablar. En ambos casos, en un caso ya se produjo, en el otro, hermanos, se está produciendo. Hermanos que ya grupos pequeños, los puestos de avanzada, en ese sentido, están haciendo punta también. Para algunos es novedad dentro del movimiento adventista. Y sin embargo ya estaba profetizado, estaba dicho más bien, señalado por la hermana White, que hay que llevarlo adelante, a pesar de que implica sacrificios, privaciones, cuántas cosas que traen sufrimiento. Y sin embargo, Dios quiere que se cumpla lo que Él ordenó que se haga. Un giro inesperado. Pero más obvio va a ser cuando se dé a luz este movimiento de amonestación contra Babilonia. Será pequeño al comienzo y culminará con el fuerte pregón. Luego, entonces, el punto sexto, el cerco. Es el rodeo que se hace a la ciudad que está condenada, Jerusalén, con las hordas romanas. Y la hermana White establece el mismo cerco, ahora vamos a leer la cita, con el cerco de la ley dominical, ¿sí? Y además, allí aparece otro cerco adicional que en su momento queremos estudiar, que Josefo describe un segundo cerco de Sergio Galo, y se produjo a nivel mundial un cerco adicional en nuestros días también. Y la parte final, el fin de Jerusalén, la época, hay que describirla, el fin del mundo, nuestra época también. Ahí tenemos, hermanos, las citas principales bíblicas
para que las repasemos en su momento. Las que son del 4 al 7 ya las miramos en Lucas 21. ¿Recuerdan cuando dijimos puerta afuera, puertas adentro, puertas de escape, puerta derribada? Ahí las tenemos allí. Y junto con ello también las citas de Elena White. Eso es mi promesa de poder compartir esas citas, ¿no? Entre ellas miremos estas primeras citas. El fin del mundo, la época, y también su paralelo con el primer siglo. Tal vez voy a invitar a que leamos las citas que aparecen aquí, el tipo y el antitipo. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 29, 21 al 24 y Patriarcas y Profetas, página 163. Dice así, noten. Lucas 17, 26 al 29. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Textos muy conocidos. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En Lucas 21, 24 leemos, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los gentiles de los tiempos de los gentiles se cumplan. Y en Patriarcas y Profetas, página 163, la hermana White también establece un paralelo entre las grandes destrucciones, esto es la de Noé, la de Lot, y también la de los días del primer siglo, por la invasión romana, el cerco y el paralelo con nuestros días. Dice acá, antes de destruir a Sodoma, Dios mandó un mensaje a Lot. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La misma voz amonestadora fue oída por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible para ocasión para la fuga. Y a continuación, notemos, hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en los de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. Por ello, hermanos, establecemos paralelos con Noé, paralelos con Lot, paralelos con los discípulos del tiempo apostólico. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo que se separe de la impiedad creciente. Y ahora miremos el antitipo en Lucas capítulo 17, versículo 30 y 31. Aquí viene lo llamativo, porque Jesús utiliza las mismas palabras que usó para el primer siglo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Bueno, lo mismo se producirá en los últimos días. Por eso decimos, hermanos, los paralelos que hay entre el primer siglo y el último. ¿Sí? Y entonces, vamos a avanzar con citas. Quiero ahora traerles las citas de Elena White, de eventos de los últimos días, página 18. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo, o Lucas 21, es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Y ella usa la palabra tipificar. De ahí viene tipo y antitipo. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. Notamos el paralelo entre una cosa y la otra. Los juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final. Con esto vamos confirmando que existe el paralelo entre la caída de Jerusalén y la caída del fin del mundo.
Ahora la pregunta es si existe paralelo en lo siguiente, el cerco, la última gran señal salvadora. Y el otro cerco lo miraremos después. Recordemos, esto tal vez de memoria vamos a recordar, el tipo es Lucas 21:20, el sitio de Sestio Galo. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, el texto que hemos leído. El antitipo es Apocalipsis 13, 16, 17, la marca de la bestia. Cuando el texto dice, hacía que todos recibiesen una marca en la frente y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, etc. ¿Sí? Ahora, la cita de Elena White. Agrego también más tipos. Mateo 24, 15 al 18, la huida. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y el antitipo, nuestros días, la huida también. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea, sus bienes en casa, no descienda, el que esté en el campo no vuelva, etc. Lo que importa, hermanos, es ver el paralelo. Así entonces hablamos de tipo y antitipo. Primera cita de Elena White. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Aquí hay un punto, hermanos, y es, si reparamos arriba, donde dice tipo y antitipo, el tipo es el sitio de Sestio Galo, y el antitipo la marca de la bestia. Algún hermano evangélico, católico, en fin, diría, pero no veo yo el paralelo entre una cosa y la otra. Pero hermanos, al ver la descripción que hace Elena White, de que vamos a ser cercados por una ley universal, obligatoria, cercados. Ella usa otra palabra, cuando dice, con el decreto que imponga el día de descanso papal, para nosotros ya es una señal. Asumió poder, este poder en Estados Unidos, para imponer ese decreto, y con ese decreto cercar a la nación para que lo obedezca. Ok, cuidado, hay que irse ya rápidamente. Esa es la comparación. Y miramos ahora más comentarios. Arriba otra vez se pone, ¿no es cierto?, lo que es tipo, antitipo. Por el decreto que imponga la institución del papado, repasamos la cita que hemos leído, en violación a la ley de Dios, nuestra nación se apartará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca regresar. Y en la página 165 también de Cosas de los Testimonios, tomo 2. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, ese sería el tipo, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Damos gracias a Dios, mis hermanos, que Jesús pronunció esas palabras conocidas de Mateo 24:15 en adelante. Cuando vieres la santa ciudad, la abominación desoladora rodeando la santa ciudad, sabed que ya ha llegado el fin. Así también, hermanos, cuando se imponga esa ley, ha llegado el fin, y ahí es cuando los santos tienen que obedecer al Señor absolutamente, de dejar las grandes ciudades, pero el mensaje que amonesta, que lo predice, tal como hizo el extraño personaje. Hermanos, yo quisiera que ustedes razonáramos entre todos. Cuando todavía no vimos en el análisis del diálogo entre Pablo y Jacobo, si estamos, como quien dice, hablando, describiendo, hasta que lo analicemos, solamente invitando a que lo razonemos. A través de ese diálogo, y que la hermana White lo describe en Hechos 38, del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 38.
Y hay una frase que ella utiliza que dice que el consejo que dio aquel grupo, liderado por Jacobo, fue fruto de la cobardía. O sea, no fue aprobado por Dios, Dios no llevó la bendición de Dios, que hablen de esa manera. Más bien reveló algo que Jacobo traía con sus compañeros, ¿no? Y como yo dije, era mantener el statu quo, o sea, llevarse bien con la gente, tanto con los hermanos confundidos por las prédicas de Pablo en el extranjero. Ahí está la cita, hermanos, que yo tal vez podamos leer, que resume un poquito lo que pasó en el diálogo entre Jacobo y Pablo, según cuenta el capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: los hermanos esperaban que Pablo, al seguir el proceder aconsejado, recuerden que era meterse en el templo, pagar los gastos de los 4 compañeros que terminaban su voto de nazareato, que ese proceder pudiera contradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Aún le aseguraron que la decisión del concilio anterior, Hechos 15, respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial, estaba todavía en vigencia. No te preocupes, Pablo, seguimos creyendo lo que hemos sostenido en Hechos 15, pero ahora necesitamos que tú hagas esta modificación, que tú pases y todos vean que andas ordenadamente. Hermano, era mucha concesión de pedirle a Pablo que haga semejante cosa, sobre todo porque él no necesitaba hacer ese voto de nazareato. En Hechos 18 dice que él ya había hecho el voto de raparse el pelo, así que él no necesitaba, pero era para dar la imagen, como decimos en Argentina, el figuretti, para aparentar. No, hermano, es ese tipo de evangelio de la apariencia, ahí hay problemas con eso. Dice entonces luego, pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción, era fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. El Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del evangelio. Ese cuerpo escogía a hombres para que siguieran a los apóstoles. Por lo tanto, había que cuidarse mucho en la forma en cómo uno hablaba. De paso, para ese tiempo, año 58, ya no estaban los apóstoles, estaban todos llevando misión en el extranjero. Había quedado solamente Jacobo como presidente para apoyar la iglesia allí en Jerusalén. Ese cuerpo escogía a hombres para que siguiesen a los apóstoles, especialmente a Pablo, y se opusieran de toda forma posible a su obra. Si los creyentes en Cristo fueran condenados ante el Sanedrín, que era la mayor preocupación de Jacobo, por lo cual él procedía con mucho cuidado para ver cómo hacer que sus feligreses no fueran aprisionados, encarcelados, como transgresores de la ley, serían rápido y severamente castigados como apóstatas de la fe judía y muertos. Y Jacobo como presidente tenía que protegerlos. Se entiende ese aspecto, pero hermanos, al punto de sacrificar la verdad, ahí es donde, sobre todo a Pablo, más bien era mejor pedirle consejo a Pablo. Pablo, ¿qué sugieres que hagamos? Dios te da mensaje nuevo que el judaísmo cae, según Romanos capítulo 2, los últimos versículos. Y tú llegas acá, hermanos, Pablo se metió allí en medio de la cueva de víboras, como era Jerusalén, el Sanedrín, el templo, y con sus amigos, el amor que traía por ellos, de presentarle a sus líderes gentiles, ese es un aspecto, y luego traer el dinero de donación de los gentiles para los pobrecillos de Jerusalén, era una obra maravillosa que Pablo estaba haciendo, lleno del Espíritu Santo. Pero los hermanos hicieron otro plan. Hermanos, en nuestros días, si alguien predica contra el nuevo orden mundial, pero digamos tiene no solamente la voz humilde de los hermanos sencillos que predican como pueden, sino estamos hablando de alto vuelo. Si nos metemos en las cámaras de ellos, o sea, si hay algún hermano nuestro que sea ministro, que embajador, una persona, un diputado, en fin, que tiene alto vuelo, que tiene las mismas convicciones que nosotros, y llega a decir algo, hermano, ustedes saben, así inmediatamente pierde el puesto, todo lo que uno se imagina, ¿no? Y sin embargo, esa es la comida que nos espera en los próximos días. Algunos que estarán en altos puestos como Daniel o como José, allí en Egipto. En nuestros días, a cada cual le toca una porción. Lo que importa es conocer los planes de Dios, y especialmente a la luz del trasluz, digamos más bien, de lo que pasó en la Iglesia Apostólica, y a la luz de lo que pasa en nuestros días, ver qué quisiera Dios que hagamos como pueblo. Entonces, y aquí, hermanos, quiero adelantarme. Yo hablé del otro cerco
de un primer cerco. Y como sabemos que no tenemos muchos minutos, y por lo menos esto va a ser parte, si tenemos una siguiente reunión, esto sí desearía que lo conozcamos, porque esto no lo estamos manejando, no es conocido en el ambiente adventista. ¿A qué me refiero? Josefo, recordemos que la hermana White toma citas de Josefo y las pone en el conflicto. Josefo revela otro cerco romano, al cual yo le llamo primer cerco. ¿Por qué motivo? Hay una nota que pongo allí. Cerco que precedió al conocido sitio de Sestio Galo en aproximadamente 13 días. Allí los judíos de Jerusalén contraatacaron en sábado. Jesús ya lo había advertido, que no huyeran en sábado, Mateo 24, y esto aparece citado en Guerras, en el libro de Josefo. Ahí está la referencia. La nota acerca de este primer cerco es que Sestio Galo, gobernador de Siria, asentado con su ejército en Gabaón a 50 estadios de Jerusalén, fue atacado por los judíos el día sábado durante la fiesta de las cabañas. Ellos sufrieron 515 bajas contra 22 bajas judías. Ese primer cerco. Sigue más. Acampado luego en Escopo, en noviembre 14, avanzó hacia Jerusalén a 7 estadios. Ahora estaba más cerca de Jerusalén. Este es el que conocemos nosotros. A una segura victoria, la cual, escribe Josefo, Dios estorbó, pues Sestio hizo retroceder a sus soldados y, desesperando de triunfar, sin razón alguna, pues no le aconteció ninguna desgracia, se marchó de Jerusalén. Su inesperado retiro envalentonó a los rebeldes judíos que le infligieron muy grave derrota. Todo esto termina para el 25 de noviembre del año 66. Nuevamente las referencias de Josefo. Ahora miren, hermanos, la cita de Elena White. Como el acercamiento de los ejércitos romanos, el segundo cerco, fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, nuestra nación se separará completamente de la justicia por el decreto que imponga la institución de papado en violación a la ley de Dios. Esa es la apostasía a la cual ella hace referencia. Eso será una señal. La otra cita que hemos leído también. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, o sea, el segundo cerco, fue la señal. Así la asunción de poder con el decreto que imponga el día de descanso papal será una amonestación. Hermanos, estamos señalando que se trata del segundo cerco porque la hermana White dice que así como ocurrió con ese cerco de Sestio Galo, conocido como cerco nada más, pero ahora vamos a llamarle segundo cerco, por el cual los santos pudieron escapar, así también con la ley dominical. Cuando se imponga, los santos que escapen. Pero miren ahora con relación al primer cerco. Y entonces aquí es donde aparece lo nuevo, el cumplimiento tipológico. Y es donde yo invito, hermanos, a que meditemos. Si Elena White establece un paralelo tipológico entre el segundo cerco y la ley dominical, ¿no habrá igual paralelo tipológico entre el primer cerco y una reciente ley de salud, universalmente promovida desde 2021? Me refiero, ustedes ya saben, ahí dice, por la OMS, la obligatoria VAX. Ustedes saben que este video lo van a censurar si yo digo la palabra completa. Y otras potencialmente venideras opuestas a la VAX de Dios, como lo revela Éxodo 15:26. Esta es la VAX que a mí me interesa, la de Dios. Texto que ya vamos a leer. Antes de que leamos ese texto, quiero invitarles a lo siguiente, hermanos. En el primer cerco, ahí se cumple lo que Jesús dijo: orad para que vuestra huida no sea en sábado. Efectivamente, los judíos atacaron inesperadamente. Sestio Galo estaba lejos, en Gabaón, dice así arriba, a 50 estadios, es una distancia lejana, digamos, aproximadamente unos 9 kilómetros. Estaba lejos para solamente observando. Y estos judíos suspenden la fiesta en sábado y se van a atacar a Sestio Galo. De allí que ganaron rápidamente y en el mismo día ya regresaron. Fue un ataque, una emboscada, digamos, rápida. Murieron tantos soldados romanos, pocos judíos, y regresan. Si los cristianos hubieran escapado ese sábado, habrían sido muertos. De ahí la advertencia de Jesús: orad para que vuestra huida no sea en sábado. No tanto por la santidad del día, porque Jesús nos enseñó acerca del sábado, de guardarlo para honrar a Dios y honrar al hombre.
el sábado fue hecho para el hombre. Y por lo tanto, si era necesario escapar en sábado, justamente Jesús estaba enseñando cómo escapar. Y si era en sábado, el sábado fue hecho para el hombre, con más razón. Es un día de bendición para el hombre, si él puede escapar y salvar su vida, y aún usa el sábado para ello, porque fue hecho para el hombre. Pero Jesús no se refería a eso, se refería a este hecho que él ya previó, de que sería una trampa escapar en sábado, porque la escaramuza judía duró brevemente. Esto es, atacaron y ese día regresaron. Que si hubieran encontrado cristianos a campo traviesa escapando en ese sábado, los hubieran matado. ¿Qué había que hacer? Esperar. Y efectivamente, 13 días más tarde aparece el segundo cerco. Ese es el que es el conocido. Y ese ataque, hermanos, duró semanas. Hemos leído allí que desde el 14 al 25 de noviembre del año 66, fue el tiempo que estuvieron atacando a los judíos y dejaron desguarnecida Jerusalén. Todo el mundo podía escapar. De hecho, Josefo cuenta que muchos judíos escaparon, de los nobles, y dan nombres, y lógicamente, obviamente, los cristianos escaparon. Pero los que no lo hicieron fue su trampa mortal, porque luego regresaron estos guerrilleros, que eran 3 grupos guerrilleros judíos, y ya nunca más dejan salir a nadie de Jerusalén hasta que viene Tito en el año 70 y los destruye. Entonces, el paralelo que estoy trayendo acá es la pregunta que hago, hermanos, ¿no? Por supuesto, no quiero afirmar, son los hermanos que estudian los que van a afirmar después por unción del Espíritu Santo. Que si la hermana White trae paralelo entre el segundo cerco y la ley dominical, no hay igual exacto paralelo entre el primer cerco y las leyes de la Pax universal que se han impuesto y que muchos hermanos han resistido y otros no han resistido, han dado el paso de caer en ese cerco. Hermanos, yo sé que si hay líderes, de hecho los hay, pastores y ancianos en las iglesias, que se oponen a aquellos que promueven la resistencia a esas leyes de salud. Y sin embargo, si miramos el estudio bíblico y tipológico en este caso, y la cita de Elena White, y que hay un correspondiente paralelo entre el primer cerco que hizo Sergio Galo y el actual cerco de la ley de salud, aquí, hermanos, es para meditar. Dios sabía muchas cosas y por lo tanto quiere que su pueblo sepa, estudie, descubra y se afirme en el camino que los hermanos están llevando adelante. Entonces, hermanos, yo quisiera invitarles para la próxima reunión, si llega a verla, es la historia de Pablo. Van a ser imágenes, que es el contexto previo a la crisis final de la iglesia apostólica en Jerusalén y el espíritu que lleva a Pablo, como leemos aquí, la experiencia de Pablo en el espíritu. Cuando él se despide en Mileto, ahí lo acompañan en el barco, Hechos 20:38, y los líderes que le van a acompañar de origen gentil, Hechos 24. Y a partir de ahí, empezar a ver una historia de Pablo en imágenes bonitas, de hechos, versículo por versículo, y así descubrir el espíritu que lleva a Pablo a moverse como lo hace, contra el espíritu que va a encontrar en Jerusalén, en el liderazgo de la iglesia local allí, y que finalmente eso va a caer con el martirio que sufre Jacobo. Luego los hermanos eligen a otro líder, otro hermano carnal de Jacobo, Simón se llama, pero ya Dios va a tomar las riendas mediante, como dice el dicho, si ustedes no lo hacen, las piedras van a hablar. Así que, hermanos, que no ocurra eso, que Dios tenga que escoger otros métodos, porque se le dijo al pueblo lo que había que hacer, no lo hizo, Dios escoge otros métodos y uno queda fuera. En este caso, Jacobo murió en la gracia, murió en la fe, defendiendo a Cristo, como cuentan esas crónicas que hablan del martirio de Jacobo, pero el liderazgo final estuvo en manos de otros. Pudo haber sido de Pablo, pero Pablo fue llevado preso y terminó testificando en Roma. Hizo muy buena faena. Pero el liderazgo final allí es para meditar en la iglesia apostólica y en nuestros días, viendo los paralelos, y lo mismo, lo que hizo ese extraño personaje y lo que ellos representan hoy mediante el ángel de la piedra. Así que, hermanos, con ello quiero invitarles, si podemos, una siguiente reunión, a analizar esta historia de Pablo. Ahí vamos a estudiar los textos bíblicos, qué pasó en la primera iglesia apostólica,
y a partir de allí analizar los ítems, los paralelos, uno por uno, y las citas de Ellen White que nos van a ir ayudando a entender esos paralelos. Amén. Amén. La verdad que no tengo palabras. Es un excelente estudio y un muy interesante enfoque, pastor, porque nos lleva desde la Biblia y la experiencia que han tenido los apóstoles hasta nuestros días, porque realmente son asombrosos los paralelos. Ya lo dijo la hermana Juay que los 3 libros que debiéramos estudiar profundamente: Daniel, Apocalipsis y el libro Hechos de los Apóstoles. También, hecho. Y son libros que deben ser estudiados, dijo ella, para el final del tiempo, porque hay muchas experiencias y lecciones que debemos aprender. Pastor, ¿qué te puedo decir? Mil gracias. Porque, bueno, te vamos a poder comprometer, si es que los hermanos quieren, por supuesto, pero de este lado nos gustaría seguir teniendo el desarrollo, más todavía ahora que nos estamos acercando puntualmente a esta generación, porque si Pablo ha tenido la experiencia de trabajar en el Espíritu y hacer un viaje misionero y poner todas las palabras que Dios le puso en su boca y hacer una obra maravillosa, creo que esa es una lección para nosotros. Y lo de Jacobo, bueno, a veces nosotros queremos ser, o se nos insta a ser políticamente correctos, pero Pablo no lo fue. Pablo fue un hombre de Dios y no temió las consecuencias. Y la gran diferencia que va a existir al final del tiempo entre los dos grandes grupos de adventistas del séptimo día y aquellos que conocen la verdad presente es lo que hablen según el Espíritu les diga, y otros lo que las costumbres, las leyes, el gobierno y la cultura nos imponga. Y nosotros, ya se está viendo los resultados. Se está viendo. Exactamente. La hermana Ibe dice, ya en la pandemia hemos visto claramente el discurso de ser políticamente correcto. Lo políticamente correcto y lo no políticamente correcto. Y aquellos hemos sido señalados como fanáticos, como disidentes, como negacionistas, entre otros adjetivos despectivos. Pero se ha primado la salud del cuerpo y el consejo de preservar nuestra salud corporal también, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, después de 2 o 3 años de experiencia, hemos visto que la mayoría, otra vez, estaba equivocada. Sin lugar a dudas. Si alguno de los hermanos, hermanas, quiere hacer una consulta, una pregunta, siéntase un comentario con completa libertad, por favor. ¿Sí? Yo voy a poner acá a todos. Bien. Entonces, ahí estamos. Y otra vez, pastor, muchísimas gracias. Bueno. Nos ha gustado el tema. Personalmente me ha gustado mucho. Nosotros hemos hablado de nuestras conversaciones, Gustavo, y son muy interesantes. Aprendo mucho, personalmente aprendo muchísimo. Y también quisiera comprometerte para el próximo sábado, si es que es posible, porque la verdad que hay mucho para aprender. Y nos estamos acercando, como dije hace un rato, a esta generación, porque es la luz que necesitamos. El conocimiento que Dios tiene para su pueblo del fin. Y no queremos dejarlo pasar porque el tiempo está cerca. Así Amén. que si tú no tienes inconveniente, hermano, te comprometemos. Personalmente me gustaría pedírtelo también, obviamente, para que el próximo sábado, Dios mediante, podamos tener la cuarta parte de este estudio muy interesante sobre la tipología del ángel de la piedra de molino. Así es. Hay luz. Hay luz. Aceptamos y esperamos que los hermanos nos acompañen también, si ellos pueden. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Los hermanos están de acuerdo? Vamos a preguntarle. Bueno, acá el hermano José Antonio dice que sí. Claro, yo sí, claro que sí. La hermana Mercedes también. Ok.
Entonces, Y Nosotros también. también. Nosotros también. ahí está. Ah, bueno, la hermana Pina también, el Pastor. hermano Marrero. La mayoría se ha pronunciado. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas Bueno, gracias. Que podemos hacerlo, despedirnos con una oración, ¿sí? Dándole muchas gracias a nuestro Dios, porque esto para nosotros, para mí personalmente, ha sido un manjar espiritual, amén, amén, amén. un alimento espiritual Algo nuevo. muy lindo, Algo muy, nuevo muy que no lindo. se había escuchado. Exactamente. Especialmente el tema del primer cerco y el segundo cerco. No es muy conocido ese No, enfoque. sí, No es verdad. conocido. Verdad, yo apenas había escuchado en la Biblia y en los libros del Espíritu de Profecía que hubo un cerco de Sergio Galo y uno de Tito, pero no que Sergio Galo había hecho 2 cercos. Nunca lo había escuchado, primera vez. Y Exacto. oportunamente me gustaría que leamos la cita completa de Josefo, Ujú. donde vamos a ir leyendo y que él describe esos 2 ataques judíos. Y entonces en el primero, que se produce en sábado, eso es lo llamativo, y que fue menor porque murió menos gente, entre 520 bajas romanas contra 5.300 del otro ataque. 10 veces más. Sí, que incluso los persiguió hasta 40 kilómetros los judíos a Sergio Galo derrotado, él ya temía por su vida, y allí dejaron desguarnecida Jerusalén y cualquiera podía escapar, era muy libre. Entonces Jesús dijo, caigan en el primer cerco, esperen el segundo, y ahí sí escapen allí. Pero hay hermanos que, ahora si aplicamos la tipología, ya en este primer cerco que hubo universal, ya pues se dieron, no sé hermanos, sobre todo porque este cerco tiene que ver con el cuerpo, ¿no? La forma en cómo Satanás ataca. Exactamente. Entonces, no solamente esta ley reciente que hubo del 2021 en adelante, que apareció, fines del 2020 ya aparece de Inglaterra, Estados Unidos, pero nuevas que van a ir apareciendo y que tienen que ver con nuestro cuerpo, pero representa todo ello hasta que venga la gran, que esa es la que estamos esperando, pero no caigamos en las otras que le van a preceder. Ese es el tema. Creo que hay una lectura muy aguda y adicional. Ay, perdona. No pensé que se iba a acercar porque está en corto, qué tonto. Ay, a ti. Perdón. Bueno, decía que no, sí, no, lo que estaba por decir era que la parábola de las 10 vírgenes también es una clara enseñanza porque es escatológica. Cuando menciona la venida del Señor Jesús y momentos previos antes, donde la preparación física está íntimamente relacionada a la consagración necesaria para que el Espíritu Santo nos tome, porque habla no solamente del aceite en la lámpara, sino en la vasija, ¿sí? Y aquellos que tuvieron el aceite, el Espíritu Santo en sus cuerpos, porque vasijas somos, ¿sí? Son los que fueron tenidos por dignos, ¿sí? De acompañar en el proceso, en el camino y alumbrar la segunda venida de Jesús. Y ahí es donde también se aplica el aspecto psicocorporal también. Veo por ahí una estrecha enseñanza y relación sobre el aspecto físico. Nosotros sabemos que no solamente va a alcanzar una conversión intelectual o una conversión a medias, sino tiene que ser integral, completa y absoluta. Mente, cuerpo y espíritu. Que el Señor nos bendiga a todos para que podamos ser tenidos por dignos cuando seamos zarandeados. Amén. Muchas gracias al pastor Gustavo y a Gerardo que está dirigiendo ahí. Y qué pena que vino la familia a recoger unas cosas y no pude escuchar lo último, pero Gerardo, cuando puedas, pon la grabación porque estoy ansioso. Sí. Hoy vamos a poner todo el Dios mediante en la tarde, como siempre. Apenas termino esto, me pongo a editarlo rápido y lo vamos a sacar para compartir, para beneficio de todos aquellos que puedan también escucharlo. Rogamos a todos también que se suscriban al canal. Nunca hago propaganda para el canal, pero a Dios gracias, ya hemos superado las 4.000 suscripciones.
Bien. Mucho no es poco, pero son 4.000. Así que gracias Amén. a todos aquellos que se han suscrito, a todas aquellas personas que nos siguen en el canal Ministerio Laico Adventista, porque la verdad presente se va a predicar. Y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de ser instrumento, de seguir alumbrando con esta nueva luz que es el ángel de la piedra de molino. Pastor Contreras, ¿tú quieres hacer una palabra de oración para despedirnos? Oremos, hermanos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque eres bueno de permitir que estemos unidos juntos en este momento en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por guiar nuestras mentes para que este material también pueda ser entendido, claro, pero especialmente que esté basado y que nosotros podamos aprobarlo mediante el estudio personal, mediante nuestras oraciones y sentir que Dios puede guiarnos si nos entregamos al Señor para servirle. Dios quiere darnos luz en los últimos días y ya el símbolo en sí del ángel de la piedra de molino representa esa luz que está para beneficio de todos, para entender el plan de Dios que tiene en los últimos días, especialmente en relación contra Babilonia, pero conjuntamente con su pueblo que se encolumna, que forma parte de este ministerio, y así poder ayudar a cuantos que necesitan entender qué ocurre en Babilonia para salvar sus almas. Querido Padre, gracias por este servicio que hemos tenido. Permite que podamos reunirnos en las próximas ocasiones, que pueda editar pronto el material y que esté accesible a los hermanos. Pedimos tu bendición para cada uno, tu ayuda en nuestras necesidades personales y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Muchas Señor gracias. nos bendiga, pastor, que el Señor te bendiga a ti, tu familia, tu ministerio y a Amén. cada uno de los presentes y a aquellos Amén. que estarán también. Siempre Amén. oramos por todas las almas que aman la segunda venida de Jesús y que se están preparando para dar el fuerte pregón. Una El Señor pequeña le bendiga. pregunta. Un momentito, por favor. Sí, hermano. Sí, ¿Me oyen? Es que antes no he podido tener el micro abierto y entonces, bueno, pues me ha parecido fantástica toda la presentación que ha hecho el hermano Gustavo, porque la veo muy trabajada, muy elaborada y bueno, pues ya por supuesto que la comparto, las anteriores también. Y habéis hecho una pregunta que no me imagino para qué era, pero que no he podido contestar. Si deseábamos que siguiera el hermano Gustavo o algo así. para la próxima vez, Sí, un cuarto tema. sí, hermanita, vamos a tener, Dios mediante, ya lo hemos comprometido. Otra vez va a madrugar, pero bueno, ya sabes. Quiero estar en Estados Unidos, son cuando 7, 8 horas antes de... Pero bueno, para la próxima vez, el próximo sábado, Dios mediante, va a presentar el cuarto tema. Los 2 primeros temas ya están subidos en el canal del puesto de grabación. Este tema lo subiremos hoy, Dios mediante, y continuaremos aprendiendo, hermana María Lourdes. Es buenísimo también un este que ha interesante presentado tema hoy. de la mano Sí. del pastor. Vale, pues estupendo. Que el Señor te Qué bendiga, bueno. María Lourdes, para servir. Bueno, pues muchísimas Feliz tarde de gracias. sábado para todos. Bendiciones y que el Sábado. Señor les bendiga a todos y fuerte abrazo en Cristo. Fuerte abrazo. Feliz sábado. Amén. Amén, lo Bendiciones. mismo. Sábado para Abrazo. todos. Buena semana. Bendiciones y Feliz migraciones. sábado y también feliz inicio de semana para todos. Amén. Eso es. Gracias.